Llénanos de mucho amor, poder y dominio propio. Que Cristo crezca y yo mengüe, porque ya no somos nosotros, sino Él en nosotros. Gracias, porque con una sola palabra tuya pudiste mandar a tus ángeles para que te bajaran del oprobio de la cruz. Pero elegiste permanecer allí por mí y por mis hermanos, porque sabías que nosotros no íbamos a poder. Amén. Gracias por tu oración. Es mi deseo también, hermanos, que este segundo servicio, este estudio, el Señor Jesucristo sea glorificado. Que nosotros menguemos y que Cristo sea visto como el único método, medio de salvación, como el único objetivo de las Escrituras. El propósito de las Escrituras es enseñarnos acerca de Cristo. No es enseñarnos acerca de la vida nuestra, sino es enseñarnos acerca del Nazareno, del Galileo. La historia está dividida en antes y después de Cristo. Cristo es el centro de las escrituras, pero a veces como cristianos obviamos o pensamos que el tema ya es conocido y entonces tenemos vergüenza de hablar de Jesucristo. Dice que en cierta fábrica estaban últimamente perdiéndose objetos de la fábrica, así es que el administrador sugirió a los guardias que tome medidas estrictas revisando a cada trabajador cuando salía del trabajo. Entonces los guardias de seguridad tomaron medidas estrictas y rebuscaban en lo más mínimo los bolsillos a ver si alguno de ellos se robara alguna cosa de la fábrica. En eso había un hombre que todos los días salía de la fábrica con una carretilla y dentro de la carretilla había esas maderas, ¿no? En polvo, maderas en polvo, que es conocido como aserrín. Y entonces este hombre todos los días salía con su carretilla y su poco de aserrín. Los guardias de seguridad metían la mano sobre el aserrín y no encontraban nada, ¿no? Solo era puro aserrín, así que le decía que pasara. Y así estuvo cerca de un mes, todos los días saliendo con su carretilla y el aserrín. Los guardias inspeccionaban, metían la mano y sobre el aserrín no encontraban nada. Cuando hicieron el inventario, después de algunos meses, se dieron cuenta que faltaban algunas carretillas. El hombre se estaba robando las carretillas. Y los guardias estaban concentrados en el aserrín. Mire, hoy día como cristianos, nosotros a veces estamos tan concentrados en el aserrín, ¿no? Estamos tan concentrados en nosotros, en lo que podemos hacer para Dios, en nuestro esfuerzo para Dios, que olvidamos lo más importante, lo más elemental, que es Jesucristo, que es la obra del Evangelio. A veces nos estamos discutiendo sobre temas que son colaterales o temas que son ínfimos, que no son tan relevantes, pero pasamos el día, la hora, los cultos, hablando sobre esos temas secundarios y nos olvidamos de lo más elemental, lo más trascendental, que es Jesucristo. La Biblia dice que habrá un anticristo o que hay anticristos. Lo que hacen los anticristos es tomar el lugar de Cristo y darnos un Cristo equívoco, un Cristo erróneo. Por eso en mi estudio me he dedicado en estos años a estudiar la figura de Jesús, porque cada vez que estudio la figura de Jesús, impacta mi vida, impacta mi corazón y me reconozco cada vez más pecador. Cuando yo dejo de estudiar de Cristo, cuando dejo de concentrarme en Jesucristo, entonces es cuando me creo un poco más perfecto, cuando me creo más justo, más bueno, pero cuando me concentro en el Nazareno, en el Galileo, entonces me veo más pecador y más necesitado de Él. En mis años de estudio, me he dedicado con mucha pasión a estudiar el libro de Romanos. Dice que para Lutero, su esposa era Gálatas. Para mí, mi esposa es el libro de Romanos,
Creo que estoy casado con Romanos. Cada día escribo un poco sobre Romanos, estoy haciendo un comentario, avanzo poco a poco y creo que William Andueza se ha casado con Romanos. Cuando yo enseñaba Romanos en la iglesia donde era pastor, una semana de oración, entonces creó una revolución, hubo más amor entre hermanos, más unidad entre hermanos, pero los dirigentes no estaban de acuerdo en que enseñara Romanos, porque Romanos es un libro revolucionario, es un libro peligroso. Pablo dice que es dinamita, así dice el Romano 16, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. En griego es dinamita, es decir, cuando uno estudia Romano está jugando con dinamita. Estamos en teología pura, en una doctrina que es pura y, como dije ayer, organizada y sistemática. La Biblia tiene 66 libros, pero de todos esos 66 libros, el libro más organizado y más sistemático respecto a la salvación es el libro de Romanos. Los otros libros hablan de la salvación, pero en Romanos hay de una manera bien organizada, ¿no? Se explica el tema de la salvación. A mi libro de Romanos le he titulado el libro del Evangelio, y porque considero que Romanos trata del Evangelio. El libro de Romanos contiene el Evangelio, se fundamenta en el Evangelio. Ese es el libro de Romanos. Voy a compartir mi pantalla para darle algo que está en mi libro de Romanos, que quiero tomar lectura para que ustedes puedan ver qué es lo que estamos intentando explicar con el libro de Romanos, ¿no? Aquí hay una historia. Las buenas noticias, dice, no deben hacerse esperar. Son tan buenísimas que no anunciarlas con presteza se convertiría en una maldad. No se puede esperar hasta mañana para contarla, narrarla, cantarla, rimarla, describirla, publicarla. En el libro de Romanos, Pablo enseña y escribe del Evangelio con urgencia, pues es consciente que es día de buena nueva y no hay para qué estar dándose vueltas. La gente está moribunda, así lo entiende el apóstol, y solamente el poder del Evangelio les puede hacer recobrar la vida. En un campo donde la gente muere de hambre, sería una locura brindarles de comer piedras. En los anales de la historia del Imperio Romano se nos cuenta del emperador Nerón. En su tiempo hubo una gran escasez de comida en la ciudad de Roma, a pesar de que había abundancia de grano que se compraba en Alejandría. Cierto hombre propietario de una embarcación fue hasta la costa y allí observó a mucha gente hambrienta que miraba fijamente hacia el mar, en espera de las embarcaciones que debían llegar de Egipto con el trigo. Cuando esos navíos, uno por uno, llegaban a la costa, la pobre gente retorcía sus manos en amargo desencanto, pues a bordo de las naves no había sino arena, que el tirano emperador había exigido que se trajera para usarla en el circo. Se trataba de una infame crueldad, pues mientras los hombres morían de hambre, Nerón había ordenado que los barcos mercantes fueran y vinieran y no trajeran sino arena para los espectáculos de los gladiadores, cuando era el trigo lo que tan grandemente se necesitaba. Entonces, un mercader cuyo navío estaba anclado junto al muelle le dijo a su capitán: ten mucho cuidado de que al regresar de Alejandría no traigas nada que no sea trigo. Y si antes has traído una carga o dos de arena, ahora no traigas ni siquiera lo que puede colocarse sobre una moneda pequeña. Insisto, no traigas nada más que trigo, pues esta gente se está muriendo y es ahora que debemos tener a nuestros navíos dedicados a este único negocio de traer alimento para ellos. Me pregunto, ¿qué están llevando los mensajeros del Señor en su barca? Pareciera arena. Cuando se imparte entretenimiento, enseñanza puramente ética, emocionalismo sin evangelio, o ley sin la gracia divina, la santificación en lugar de la justificación, entonces se convierten en mensajeros de tragedia. El libro de Romanos es como un barco que únicamente contiene la verdad del evangelio, las buenas noticias. La historia de la cruz es su mensaje y su predicamento. El corazón de esta epístola no se centra en las enseñanzas éticas de Jesús, sino en su vida, muerte y resurrección. Al decir esto, no buscamos desestimar en sentido alguno la dimensión ética, pero el libro de Romanos trata sobre Cristo como el portador de la salvación.
Y eso es lo que vamos a ver ahora en Romanos, el verso 2. Ayer estudiamos solo Romanos, el verso 1. Hoy nos toca estudiar Romanos, el verso 2. No me voy a concentrar más que en estudiar el verso 2 de Romanos. Por favor, tomen sus apuntes, sus cuadernos allí, si es que quieren anotar algo, pónganse unas botas porque el camino va a ser largo. ¿Sí? Solo en un versículo, pero el camino va a ser largo, les aseguro. Si es posible, tengan su botellita ahí de agua, ¿no? Si en caso tienen sed. Vamos, por favor, a Romanos, capítulo 1, el verso 2. Romanos, el capítulo 1, el verso 2. Dice así: que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Escrituras. Que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Este pasaje que estoy leyendo está anexado a Romanos 1. ¿Se acuerdan ayer, no? Este pasaje está anexado al verso 1 de Romanos, donde Pablo decía: Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Él había dicho así, ¿no? Apartado para el evangelio de Dios. Ahora Pablo está diciendo que ese evangelio de Dios estaba prometido en las Escrituras. Es decir, el evangelio que Pablo predica, que enseña, ese evangelio no es un invento paulino, no es un evangelio en el vacío, hermano. El evangelio que predica Pablo tiene su raíz en el Antiguo Testamento, en las Santas Escrituras. Esto es importante, hermanos, soslayar, ya que hay personas que no saben explicar el evangelio. No, el evangelio tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Allí es donde nace el evangelio. Entonces, la justificación por la fe que Pablo predica no es un asunto del Nuevo Testamento, sino que tiene como base o plataforma el Antiguo Testamento. Bajo esta premisa, entonces voy a presentar mis diapositivas que he preparado para este estudio, ¿no? Para que sea de una manera metódica. Espero que puedan comprender y que el tema sea sencillo, ¿no? Y que ustedes puedan conocer mejor lo que tratamos de explicar, ¿ya? Vamos a... Ok, vamos... Este es el tema. Prometido en las Santas Escrituras, ¿no? Ese es el tema que vamos a ver. El Evangelio en Romanos 1, 2, 3. Romanos, el libro del Evangelio. Yo he titulado mi libro, el comentario que estoy haciendo tiene por título Romanos, el libro del Evangelio. Primero, tenemos que ver lo que no es Romanos. Me sorprende porque he leído muchos comentarios y no, parece que no están leyendo Romanos. Muchos comentaristas hacen sus comentarios de Romanos, pero cuando uno lee esos comentarios parece que no han leído Romanos, parece que han leído otro libro, menos el libro de Romanos. Lo que no es Romanos, no es una apología a la santa y divina ley de Dios. La ley no es el elemento principal de esta epístola, sino la música del Evangelio. Es decir, el libro de Romanos no es una apología a la ley, sino al Evangelio. El libro de Romanos trata del Evangelio. Segunda cosa, tampoco contiene ejemplos de fe o falta de ella. Nos hace centrarnos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros en la fe de Jesús. Entonces tampoco usted cuando estudie Romanos va a encontrar allí ejemplos de fe, porque por años los predicadores y las maestras de niños utilizan ejemplos de fe, qué grande que fue David, qué grande que fue Abraham, cuánta fe tenía Abraham. Cuando Pablo habla de David y cuando habla de Abraham en Romanos 4, no habla para hacernos ver cuánta fe tenían ellos y que debemos imitar a ellos. No, cuando habla de la fe de Abraham y la fe de David, está hablando con respecto a Jesucristo. Por lo tanto, no contiene ejemplos de fe o falta de ella. Nos hace centrarnos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros en la fe de Jesús. Romanos habla de Abraham y de David, pero con respecto a lo que el Señor hizo por nosotros en Jesús. Tercera cosa, de igual forma, imitar a Cristo no es el centro de esta enseñanza en esta carta, ¿no? Porque hay teólogos llamados los teólogos de la imitación, ¿no? Que cuando
presentan a Jesús, presentan como un tipo que hizo grandes obras, grandes milagros, un comportamiento súper chévere, y entonces hay que imitar a ese Jesús. No, Romanos no habla de que debemos imitar a Jesús, ese no es su centro, no es la imitación de Cristo. Lo que Pablo dice es que el Evangelio nos habla de la obra de Cristo, tanto en su vida como en su muerte, por cuyos méritos somos salvos. Ese es el elemento principal de Romanos. Cuarta cosa, no es un manual de reglas morales o éticas. Claro que en las partes finales vamos a encontrar consejos y exhortaciones a vivir una vida cristiana y altamente ética, pero sin el entramado del Evangelio se convertiría en ley y se tornarían legalistas. Quinto, mucho menos se centra en la predestinación desde el punto de vista filosófico, sino desde la perspectiva del Evangelio. Oh, hermanos, existen gente que cuando llegan a Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, pierden de vista el Evangelio, centrándose en la predestinación, ¿no? Y cuando habla de la predestinación, ellos dicen que Dios nos escogió en un punto antes de que el hombre sea creado, para que William sea escogido para ser salvo, Roberto sea escogido para ser salvo, Juana escogido para ser salvo, y que Caín fue escogido para ser condenado, que Dios decide quién se salva o se pierde. Hay gente que usa Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9 y 11 para hablar de una predestinación individual. No, Pablo, déjeme decir, no trata de ese punto. Pablo ve la predestinación desde la perspectiva de la cruz. Es decir, Dios nos eligió en su Hijo para ser salvo. Hay una persona que ha sido elegida y esa elección está en Jesús. Dios ha demostrado todo su amor en Jesucristo. Por lo tanto, no es mi interés cuando algún momento lleguemos a hablar de los temas de predestinación, mirar una predestinación individual, sino una predestinación que está otra vez en la cruz, ¿no? Toda verdadera doctrina de predestinación debe afirmarse en la cruz, debe aterrizar en la cruz. Entonces, esto quería mostrar lo que yo he visto. Estos son aspectos solo generales, pero habiendo estudiado Romanos, sé de lo que estoy diciendo. Quizás haya alguna pregunta por allí, pero les digo, habiendo estudiado los 16 capítulos de Romanos, puedo llegar a estas conclusiones. En algún momento, si pueden tener acceso al libro, sería bueno. En Romanos he aprendido algo. El Evangelio es la clave hermenéutica. Cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de la regla o reglas para interpretar la Biblia. En Pablo, la regla para interpretar la Biblia es el Evangelio, ¿no? Y por eso dice aquí, al predicar desde el Antiguo Testamento, muchos predicadores cristianos abordan el tema de Dios en los Salmos o la vida de alguno de los héroes de Israel, sin conectarlos a la vida y obra de Cristo. También en las obras académicas de teología o estudios bíblicos se aborda el Antiguo Testamento sin referirse al Nuevo. Usted seguramente habrá visto esto, ¿no? Existen cristianos que usan el Antiguo Testamento para hablarnos de la mansedumbre de Moisés, ¿no? Cuán manso era, ¿no? Y cómo debemos imitar a Moisés. Otros nos hablan también de la paciencia de Abel, ¿no? Y de la fe de Abel, pero ninguno conecta esto con la vida de Jesús. Vamos a aprender en Romanos que todas estas historias bíblicas tienen que ver algo con el Evangelio. Es una explicación, una parábola, una figura del Evangelio. Entonces hay que conectar. Pablo conecta su enseñanza con el Evangelio. Porque si no lo conectas con el Evangelio, entonces estás enseñando un falso Evangelio. Ahora sí, vamos a Romanos 2. Prometido en las Santas Escrituras o en las Sagradas Escrituras. ¿Quién fue prometido en las Sagradas Escrituras? Romanos 2 dice, vuelvo a leer, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí está hablando de que el evangelio que Pablo predica se basa en las Santas Escrituras, ¿no? Esto estaba diciendo al comienzo. Romanos se basa en las Escrituras. Todo el libro de Romanos
tiene como fuente las Escrituras. Es decir, Pablo no escribe su carta en el vacío, sino que se apoya, tiene como norma de fe las Escrituras. Romanos se basa en las Escrituras, por eso que ya en el mismo verso 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. Es decir, que el mensaje que Pablo está predicando estaba en las Escrituras. Se confirman por las Escrituras, y cuando se habla de las Escrituras, aquí por lo menos, se refiere al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo todavía no había, el Nuevo vino siglos después. Entonces, la justificación por la fe, el Evangelio, la justicia de Cristo, la predestinación o cualquier enseñanza con respecto al Evangelio, tiene como fuente las Escrituras. Algunos textos que nos van a ayudar a ver esto, esta forma como Pablo aborda, ¿no? Por ejemplo, Romanos 1:17 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta palabra, como está escrito, se encuentra en el libro de Habacuc. Lo que Pablo está diciendo, que su mensaje de justificación por la fe está basada, en este caso, en el libro de Habacuc. Como está escrito en Habacuc, ¿qué está escrito en Habacuc? Que el justo por la fe vivirá. Otro detalle que también para mí es impresionante es el Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la justicia de Dios, esta justicia que nos viene por Jesucristo, que es gratuita, que se recibe por fe, lo que Pablo nos está diciendo, que esta justicia se apoya en la ley y los profetas. ¿Me comprende? La justicia de Dios se apoya en la ley y los profetas. De manera que cuando leo a Moisés, tengo que encontrar a Jesucristo, tengo que encontrar la justicia de Dios. De forma que cuando leo los profetas, no debo estar buscando qué debo hacer, cuán bueno debo ser. Cuando yo leo los profetas, debo encontrar la justicia de Dios. Es decir, debo encontrar el Evangelio. ¿Me entiende? ¿Me dejo entender? Entonces, esto es interesante, hermanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada. Otra versión dice, respaldada por la ley y por los profetas. Es decir, las buenas nuevas, el Evangelio que Pablo predica, tiene su respaldo en la ley y los profetas. Es triste ver cómo algunos predicadores usan la ley. Cuando la Biblia se refiere a la ley, se refiere a los 5 libros que escribió Moisés o el Pentateuco. Buscan qué cosas deben hacer o dejar de hacer. Y ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley, según Pablo y también de los profetas, es hablarnos de lo más grande que está en la Biblia. Y lo más grande que está en la Biblia es la justicia de Dios. Lo más grande que está en la Biblia no es el rey David. Lo más grande que está en la Biblia no es la sabiduría de Salomón. Lo más grande que está en la Biblia no es la fe de Abraham. Lo más grande que está en la Biblia no es la mansedumbre de Moisés. Lo más grande que está en la Biblia no es la fidelidad de José. Lo más grande que está en la Biblia no es Daniel. Lo más grande que está en la Biblia es la justicia de Dios. Lamentablemente, las iglesias cristianas se han olvidado de este tema, la justicia de Dios. Ese es lo más grande, es la perla de gran precio, es la justicia de Dios. ¿Y qué es esta justicia? Volvamos ahora sí a Romanos un ratito, 1:17. Romanos 1:17, porque aquí está arriba, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, cuando hablamos de la justicia de Dios, la vamos a encontrar revelada en el Evangelio. Pablo dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. Hermanos queridos, esta justicia no es la justicia del Sinaí que mata al que no cumple. El Evangelio revela la justicia que salva al pecador. Es una justicia que se revela por fe, y no solamente eso, sino que también para fe. Y es más, el justo, el justificado, debe vivir toda su vida dependiente de esa justicia que se revela en el Evangelio.
Tercer punto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esa palabra figura quiere decir bosquejo, ilustración. Lo que está diciendo Pablo es que Adán es una figura, es un bosquejo del segundo Adán, de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón, volviendo aquí, Romanos es un libro que se basa en las Escrituras. Tiene como raíz las Escrituras, pero además hemos aprendido que las Escrituras revelan la justicia de Dios, que las Escrituras respaldan a la justicia de Dios que nos ha venido por medio de Jesucristo. Esta es una verdad elemental, central, que haríamos bien en seguir estudiando, porque este es nuestro maná y este es el alimento de la iglesia. Sigamos avanzando. Estamos todavía en el verso 2, ¿no? El verso 2 dice, el verso 2 habíamos leído, dice que por medio de sus profetas ya había prometido en las santas escrituras. Pablo está mencionando que el evangelio que es de Dios, ¿no? Ya en las escrituras era una promesa que por medio de sus profetas ya había prometido en las escrituras. El libro de Romanos nos habla que el evangelio que predica Pablo tiene como base las escrituras, pero también hay otra cosa, era una promesa. En el Antiguo Testamento, hermanos, aunque no me gusta llamarle Antiguo Testamento, sino Primer Testamento, en el Primer Testamento el evangelio era una promesa, es decir, no era algo real, algo que estaba por venir, algo que estaba en el futuro. ¿Por qué es necesario remarcar esto? Porque hay gente cuando lee el Antiguo Testamento comienza a querer cumplir lo que dice el Antiguo Testamento y no se dan cuenta que en el Antiguo Testamento había una promesa. Todo ese cumplimiento lo tenía que cumplir el hijo de la promesa. Dios había prometido que alguien iba a ser verdaderamente perfecto, alguien iba a herir a Satanás, alguien iba a cumplir las altas demandas de Dios. Entonces, era una promesa. Alguien por fin se iba a encargar de proveer justicia para nosotros. Eso es el Antiguo Testamento. Nos hablaba de una promesa. Y es interesante que esta palabra promesa, en el griego, es proepengeilato, que quiere decir promesa de Dios anticipada. Es la única vez que Pablo utiliza el término proepengeilato, que normalmente es traducida como promesa. Sin embargo, claramente se puede vislumbrar la intención de relacionar la promesa con el evangelio, ya que el término proepengeilato tiene semejanza con el sustantivo evangelio. En su forma transliterada se escribe así, evangelio. Vamos al cuadro comparativo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, proepeilato, ¿no? Y aquí tenemos evangelio. Usted se va a dar cuenta que las raíces de proepengeilato y evangelio son las mismas. ¿Me comprende? Son las mismas. De forma que cuando usted puede traducir, significa promesa, buenas nuevas prometido. Y ya cuando ya Jesús viene, es buenas nuevas, porque ya no es una promesa, porque el reino de Dios se ha acercado. Ya no sigue siendo más una promesa, ahora es una realidad. En el Antiguo Testamento era una promesa. Por lo tanto, hermanos, el evangelio no es el sábado, no trata del sábado. El evangelio tampoco trata de la circuncisión, tampoco trata del estado de los muertos, aunque el Antiguo Testamento habla del estado de los muertos, pero no es eso la promesa. La promesa tiene que ver con una persona. La promesa tiene que ver con un Mesías. Ese es las buenas nuevas, el Mesías prometido, ¿no? En vista que el sustantivo evangelio y el verbo promesa tienen casi la misma raíz, el verso 2 de Romanos debería traducirse como la buena noticia prometida. La Biblia del Torres Amat traduce correctamente, buena nueva que el mismo Dios había prometido anteriormente por sus profetas en las Santas Escrituras. Y el primer profeta en hablar de una promesa fue Moisés, porque recuerden, quien escribió Génesis fue Moisés. Y ahí dice lo siguiente: enemistad pondré entre ti
y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Esta es la primera profecía, o llamada también el protoevangelio, que nos habla del Mesías. Nos habla de la obra del Mesías. Aquí se está hablando de la cruz. En este pasaje se está hablando de que Jesús iba a ser herido en el calcañar, pero mediante su muerte, él pisaría la cabeza de Satanás. Aquí está la primera promesa redentora, que la salvación vendría a través de un Mesías, no a través de nosotros, no por nuestros logros o nuestra conducta, sino porque lo que el Mesías iba a realizar, la salvación vendría entonces por medio de este Mesías. Por lo tanto, la justificación es por medio de la fe en Jesús. Aún en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, la salvación era por creer en el Mesías prometido y no por cumplir la ley de Moisés. De igual forma, en Génesis, la salvación vendría por creer, por fe en esa simiente prometida. Esto lo que yo estoy viendo en Romanos, el capítulo 2. Algo más que añadir para ir terminando. El verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no trata del Espíritu Santo. El Evangelio no trata sobre un día de guardar o un día de reposo. El Evangelio no trata sobre eventos de los últimos días. El Evangelio trata de una persona, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Trata del Cristo encarnado, del Cristo que estuvo en el vientre de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, luego nació, creció, se desarrolló, murió y resucitó. El Evangelio es acerca de Cristo. Cuando decimos vamos a predicar el Evangelio, no debemos ir a tocar puertas y decirle vengo a enseñarle que estamos en los últimos días. Eso no es Evangelio. Cuando tú dices a la persona que no debe comer tal comida o tal alimentación, tú no estás predicando del Evangelio. Cuando tú estás hablando de la segunda venida de Cristo, tampoco estás hablando del Evangelio. El Evangelio trata de un Cristo que vivió en la historia. El Cristo que nació de la Virgen María, vivió entre pecadores, fue ajusticiado injustamente en la cruz y dijo en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen, y también dijo consumado es. Esa es la buena noticia, que a través del Señor Jesucristo nosotros obtenemos el perdón y la vida eterna. Y Pablo dice que el justo por la fe vivirá. ¿En qué? Creyendo en ese Jesús que fue levantado en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Por lo expuesto, el Evangelio son las buenas nuevas acerca de lo que Dios ha hecho en Jesús. No es Evangelio lo que Dios hace en ti. No, eso no es Evangelio. Evangelio no es lo que Dios hace en ti. Evangelio es lo que Dios ha hecho por ti. Evangelio es lo que Dios ha hecho por ti y para ti en Jesús. Evangelio es la obra de Dios histórica en Jesucristo. Su vida, su muerte constituyen el Evangelio, y por ese Evangelio las personas reciben el perdón absoluto de todos sus pecados. De forma que si alguien en este momento acepta esta verdad del Evangelio y se muriese hoy mismo, esa persona muere con la garantía de salvación y vida eterna. El Evangelio es la historia de Jesús, no es mi historia. El Evangelio tampoco es mi experiencia. El Evangelio es la experiencia de Jesús, esa experiencia que vivió para nosotros. El pastor Saúl habló una palabra teológica llamada imputada. Esa palabra imputada quiere decir que la vida de Jesús, la historia de Jesús nos es concedida, nos es regalada para que podamos presentarnos delante de Dios y aparecer sin mancha y sin contaminación. Yo soy salvo por la historia de Jesús, no por mi historia, no por mi vida extraordinaria en el espíritu, sino por la vida extraordinaria de Jesús en esta tierra. Por esa vida extraordinaria y maravillosa que Él vivió, yo soy salvo, yo soy justificado. Además de esto, no es un temita más. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, que todos los días de nuestra vida
debemos comunicar el Evangelio, debemos compartir el Evangelio, debemos enseñar el Evangelio, debemos cantar el Evangelio, debemos escribir del Evangelio. Esa es la historia que Pablo está contando en el libro de Romanos. Por eso que me sorprende, en los 2 primeros versículos bíblicos de una, Pablo va al grano y explica en qué consiste el Evangelio. Y es más, le dice a los hermanos de Roma, pronto estoy a comunicaros el Evangelio, en Romanos 1:8, ¿no? Pronto estoy para comunicaros el Evangelio. Y termino con esto, me olvidaba de un pasaje que es Romanos 15, ¿no? Miren lo que Pablo dice en Romanos 15, es una situación interesante. En Romanos 15, Pablo llega a decir lo siguiente, Romanos capítulo 15, dice lo siguiente. Romanos 15 dice así. Vamos a ver, Romanos 15. Un ratito. Romanos 15 dice así. A ver. 20. Romanos 15. Un ratito que no encuentro este pasaje. Romanos 15. Ya, 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles con el poder sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios para que los gentiles sean una ofrenda agradable para Dios, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo está hablando su misión entre los gentiles, que consiste en predicar el Evangelio para que los gentiles sean una ofrenda agradable para Dios, santificada por el Espíritu Santo. Esta palabra santificada quiere decir confirmada por el Espíritu Santo. Entonces, el objetivo de predicar el Evangelio es para que los gentiles, que son los pecadores, recuerden que entre judíos y gentiles, los judíos miraban a los gentiles como los más pecadores, algunos los tildaban de perros o bestias salvajes. Pues Pablo dice que él fue llamado para predicar el Evangelio, para que por medio de ese Evangelio los gentiles llegasen a ser una ofrenda agradable ante Dios. Es decir, el Evangelio trae justificación, y la justificación quiere decir que delante de Dios aparecemos inocentes, sin mancha, sin pecado, gracias a que Cristo nos ha regalado su historia, y cuando Dios nos mira, no mira a William Anduesa, Dios mira a Jesús, y cuando mira a Jesús, Dios me justifica gracias a Jesús, porque la vida de Jesús es puesta a mi cuenta, de esa forma aparezco sin mancha. El Evangelio es el libro que Pablo escribe. En Romanos, Pablo escribe sobre el Evangelio, la historia más maravillosa y extraordinaria que los ancianos deben escuchar y los niños también, que a través de Jesucristo encontramos salvación, vida eterna, perdón de pecados y justificación. Que Dios nos bendiga. Amén. Muy bien. Yo he terminado con mi tema.